Adelante, Ricardo. Perfecto. ¿Se ve la pantalla, no? Perfectamente. Sí, Vale, pues nada. Antes de empezar, me gustaría decir que para mí SopeCube y para mí es un placer volver a estar aquí con vosotros y compartir cómo implementar inteligencia artificial con gestión de riesgos para ver cómo podemos maximizar todas las oportunidades que nos dan estas herramientas y minimizar los riesgos. Por esto queremos agradecer al capítulo de Andalucía del PMI por hacer esto posible y crear estos momentos de intercambio. Dicho lo cual, me gustaría empezar este webinar pidiéndoos que echaseis la vista atrás y recordéis aquella época de los 2000 en el que se implementó Internet. ¿Os acordáis cómo se implementó Internet en vuestros trabajos o centros de estudio? Me gustaría que echaseis la vista atrás y recordéis. A mí me pilló en la universidad y luego tuve las primeras experiencias laborales con estos cambios de procesos. Cuando entré en mi residencia universitaria no teníamos Internet y cuando ya terminé nos bajábamos todo el temario desde Internet o subíamos todos los trabajos que nos mandaban a la plataforma. Cuando empecé mi trabajo, en el edificio en el que estábamos, los ordenadores no tenían acceso a Internet, solo tenían acceso a intranet, un Internet capado, por decirlo así. Y solo había un ordenador para todo el edificio que tenía acceso a Internet. Y como os podéis imaginar, a la hora de la comida o a la hora del café, había colas para poder revisar el correo o ver si te había llegado o no un paquete. Otro proceso que es bastante extraño ahora mismo sería que yo trabajaba en aquella época para Airbus como cliente y necesitábamos acceder a planos de los aviones. Y para hacer eso, desde el internet hacíamos un request y a los 5 minutos salía el plano impreso en una impresora que había en la entrada de la oficina. Procesos que lógicamente ahora mismo parecen del Pleistoceno. Sin embargo, no hace más de 15 años que pasaba eso. Pues ahora mismo vamos a revivir con la implantación de una tecnología tan disruptiva como Internet y va a hacer que todos nuestros procesos productivos cambien. Si lo pensamos bien, somos la primera generación de la historia de la humanidad que durante su vida laboral se va a tener que adaptar a dos cambios disruptivos como este. Desde la revolución industrial, los cambios grandes o los cambios disruptivos aparecen cada 150 años. Sin embargo, ahora no han pasado más de 15 años desde que aparece esta nueva tecnología disruptiva. ¿Esto qué nos permite? Pues todas las lecciones aprendidas que vivimos en aquella época, pues las podemos aplicar ahora. Es una segunda oportunidad que nos está dando la vida. Entonces, cosas como empresas que no tenían un fuerte modelo de negocio y que llevaron a cabo una crisis, que fue la crisis de las .com, pues ya no podemos, ya deberíamos evitar caer en esas trampas. Ahora, en vez de ser una crisis del .com, hay que evitar la crisis del .ia, que hay mucho vendehumo al respecto. Empresas que parecían muy grandes y que se iban a comer el mundo, por no tener un modelo de negocios fuerte y robusto, entraron en quiebra. Y por eso ahora, si digo Terra, a los más jóvenes, pues ni les suena. En cambio, otras empresas más chiquititas, que en aquella época eran chiquititas, como Google o Meta, ahora mismo son las que dominan el mundo. Estos momentos en los que hay una tecnología tan disruptiva crean un montón de oportunidades de negocio. En aquella época, pues, apareció la creación de comunidades, nuevas formas de publicidad, enlaces referidos y todo el sistema de que ahora es del día a día, de páginas web como Airbnb o Kayak o buscadores, todo lo que antes no existían y que ahora existen. Entonces, me gustaría, en el webinar de hoy, o sea, planificarlo de la siguiente manera. Me gustaría definir primero qué es la inteligencia artificial, para que todos vayamos con la misma base y sepamos de lo que estamos hablando. Por otro lado, me gustaría hacer un muy leve repaso para lo que es el Instituto de Project Management, lo que es la gestión de riesgos. No será más de 3 minutos. Y luego ir a donde está el verdadero contenido de este webinar, que es hablar de 5 casos prácticos y las conclusiones. Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es el conjunto de técnicas, algoritmos o cualquier cosa que haga que una máquina simule que tiene capacidades cognitivas. Ya sea capacidades cognitivas que pueden ser clasificación, búsqueda de patrones, aprendizaje, creatividad, bueno, cualquier cosa que se nos ocurra que digamos eso es propiamente humano, pues eso sería inteligencia artificial. Aquí abajo tenemos 3 ejemplos y en el ejemplo de la izquierda vemos a un robot que se está moviendo de una forma muy chula. Pues esto
no es inteligencia artificial. Esto es robótica, que es el campo que estudia cómo hacer que las máquinas se muevan de forma autónoma. La forma autónoma puede ser debida a mecanismos, a estrategias cualquiera, o incluso inteligencia artificial. Estas estrategias podrían ser de inteligencia artificial. Pero son dos campos completamente distintos, pero que van fuerte, pueden ir de la mano para hacer cosas todavía mejores. En el centro tenemos un ejemplo en el que tenemos un registro de temperaturas según el día del año y un mecanismo que es capaz de encontrar una relación entre esas variables, entre ese histórico. Esto sí es inteligencia artificial. Aquí estamos encontrando o buscando un patrón. Y luego a la derecha tenemos un plano en el que depende de dos variables, x1 y x2, y hay puntos rojos y azules. Y un mecanismo que es capaz de segmentar ese plano para saber dónde están los puntos rojos y dónde están los puntos azules. Esto, pues también es inteligencia artificial. Aquí lo que se está haciendo es clasificar el espacio para saber dónde está cada punto, o si es punto azul o punto rojo. Aquí tenemos dos ejemplos que le dan muy simplones, dependen de una variable o dos como mucho, que en el caso de la segmentación, y no tiene gracia. Pero si hablamos de cientos de miles de parámetros, ahí ya la magia aparece. No sé a vosotros, pero a mí, cuando ya hablamos de más de 3 variables, ya me cuesta encontrar patrones. Pues ahí es donde toda la inteligencia artificial puede mostrar todo su poderío. Antes de nada, me gustaría aclarar que la inteligencia artificial es un campo de estudio, como lo es la informática. Y muchas veces, cuando hablamos de la inteligencia artificial, en realidad nos estamos refiriendo a un modelo en concreto. Es como, por decirlo así, un programa. No decimos la informática calcula el balance de cuentas de tu empresa, no. Será un programa u otro el que lo hace. Pues lo mismo pasaría con la inteligencia artificial. Sería un modelo el que consigue hacer esas cosas. Teniendo esto claro, podemos entender que artículos como este es el alimento más saludable según la inteligencia artificial, el equipo ideal según IA, que aquí incluso se les olvida el artículo, o cuál es la mejor ciudad del mundo según la inteligencia artificial, no tiene sentido. No tiene sentido por dos razones. La primera, que no hace falta ningún mecanismo de inteligencia artificial o algoritmo para que me diga cuál es la mejor ciudad del mundo. Todo el mundo sabe que es Cádiz, seguido muy de cerca de Sevilla. Y porque no tiene playa, que si no estaría ahí. Pero es que además no es la inteligencia artificial. Tiene que ser un modelo que ha hecho un desarrollador basándose en unos parámetros y ese modelo dice eso. Y aún así, si leemos el subtítulo, dice que es BART. BART es un modelo generativo de texto, con lo cual cada vez que se lanza seguramente BART dirá una ciudad distinta, con lo cual artículos como estos son más amarillistas que en realidad, son más bien, por decirlo respetuosamente, sin sentido. Bueno, aclarado esto, podemos ver la inteligencia artificial como un campo, como un campo enorme que existe básicamente desde que existe la informática. La aparición de la informática hace que aparezca la inteligencia artificial. Y si nos vamos a los niveles más bajos de inteligencia artificial, pues podemos ver una calculadora. Hay mucha gente que no considera la calculadora como inteligencia artificial, pero si nos ponemos filosóficos, se puede considerar que es una máquina capaz de simular la capacidad de cálculo de un ser humano. Pero aún así, si quitamos la calculadora, pues todos hemos trabajado con algún Excel que te hace un análisis de anomalías, te hace unas previsiones a futuro espectaculares, basados en un compañero que tenemos que hace macros espectaculares. Pues esto es inteligencia artificial y se llaman sistemas expertos, en el que alguien experto ha escrito una serie de reglas y la máquina los sigue dando esa apariencia de que es inteligente, de que es capaz de hacer esas previsiones a futuro. O, si también otro tipo de ejemplo que tenemos ahí abajo, es cuando jugamos contra la máquina al ajedrez. Estos sistemas de ajedrez lo que hacen es simular todas las posibles jugadas, todas las posibles jugadas que puedo hacer yo y a su vez todas las posibles jugadas que puedo hacer yo respecto a las que puedo hacer él, así hasta profundidades muy largas como 20 o 50. Desde lejos parece que es inteligencia artificial, o sea, parece que la máquina está siendo capaz de pensar, capaz de crear estrategias, capaz de engañar, o de prevenir riesgos. Pero esto en realidad es poder de cálculo y este tipo de sistemas se llaman fuerza bruta porque es a fuerza de cómputo llega a hacer estos análisis.
Quiero poner esto aquí sobre la mesa para desmitificar un poco la inteligencia artificial, porque creemos que es muy espectacular, pero no tiene por qué serlo. Un simple Excel lo sería. Dentro de este campo, a partir de la década de los 80, aunque sobre todo explotó en los 2000, aparece lo que es el aprendizaje automático o también conocido como Machine Learning, sí, que a lo mejor lo habéis podido escuchar llamado así. El Machine Learning, al fin y al cabo, lo que hace es coger toda una serie de bases de datos y buscar un patrón. Es un poco como lo de la temperatura que hemos hecho. Tenemos un histórico de datos y la máquina, en base a unas estrategias, encuentra un patrón. La estadística simplemente podría llegar a ser aprendizaje automático. Y esto empieza a coger mucho poder cuando empezamos a crear un montón de contenido digital. Algoritmos para hacer aprendizaje automático hay muchísimos y a día de hoy todavía está de actualidad este tipo de aprendizaje automático. La cosa es que en 2011 apareció un nuevo algoritmo que, bueno, más bien se rescató porque este algoritmo existía desde 1950, pero se había desechado por la cantidad de poder de cálculo que necesitaba para ajustarlo, y es el aprendizaje profundo, que alguno también podrá haber escuchado el deep learning. El aprendizaje profundo lo que hace es rescatar el algoritmo de red neuronal, que es una simulación de cómo funcionan las neuronas de nuestro cerebro, para encontrar esos patrones en datos. Es aprendizaje automático igualmente, pero en vez de utilizar estadística o regresiones lineales o árboles de decisiones, utiliza redes neuronales. El problema de este aprendizaje profundo o deep learning es que es muy complicado entender por qué toma las decisiones que toma. Pensad que el resultado de una neurona depende de la salida de cientos de miles de neuronas que hay detrás de ella. Y el resultado de las cientos de miles de neuronas que hay detrás de ellas dependen del resultado de salida de otras cientos de miles de neuronas que hay detrás de esas otras. Esto hace que sea muy, muy complicado explicarlo y es difícil utilizar este tipo de métodos en sistemas críticos, donde hay vidas en juego o grandes cantidades de dinero, a no ser que estén muy probados. Aún así, hay que pensar que hay un montón de estudios ahora mismo para intentar trabajar sobre la explicabilidad de estos modelos y hay resultados muy interesantes, pero digamos así, su punto débil. Pues dentro de este aprendizaje profundo, en 2018 empezó a coger fuerza los modelos de IA generativa. Los modelos de IA generativa, al fin y al cabo, lo que hacen es, en base a redes neuronales y basándose en un montón de bases de datos de Machine Learning, o sea, de una database, pues son capaces de generar contenido nuevo basándose en estadística, en aleatoriedad y en procesos estocásticos. En el caso de ChatGPT, es un modelo que lo único que hace es listar la probabilidad que tiene una palabra de salir después de un texto. Por ejemplo, si yo digo, en el frutero de la cocina, el frutero de la cocina está lleno de, y ChatGPT tiene que decir una palabra después de esta, pues hace la lista de todas las palabras y a casa le pone un 0%, porque no tiene sentido. Pero a plátano le pondrá un 20% de probabilidades, a kiwi un 15%, y el 20% de las veces dirá plátano, el 15% dirá kiwi, y así con todas las palabras que tiene nuestro vocabulario. Eh, la cosa es que una vez se ha predicho plátano o kiwi, cuando tenga que predecir la siguiente palabra, la frase ya irá por caminos distintos. Si ha dicho plátano, irá por campos semánticos relacionados con el plátano, y si ha dicho kiwi, irá por palabras que tengan relación con ese kiwi. Con lo cual es un sistema caótico y los resultados serán siempre distintos. En el caso de Midjourney, lo que hace es, ante una imagen generada aleatoria, como el ruido del blues cuando en la época de los 2000 aparecían, el modelo piensa cómo tienen que modificar cada uno de los píxeles de esa imagen para que el conjunto se parezca al texto que se le ha pedido. Me lo imagino un poco como que al modelo le estamos diciendo que ve una película del Plus en el 2000 y me tenga que decir qué imagen hay ahí. Pues hace un poco eso. Como la imagen de inicio es siempre distinta porque es aleatoria, el resultado siempre va a ser distinto. Con lo cual se genera contenido nuevo. Entonces, aquí habrá mucha gente que me dirá, y yo lo entiendo, que a lo largo de su vida ha visto muchas promesas de este estilo. Que si el metaverso, la realidad virtual, yo me compré una tele 3D y eso ya no sirve para nada, las criptomonedas. Bueno, ¿estamos ante una moda temporal? Pues es una muy buena pregunta, pero yo creo que no. ¿Y por qué creo que no? Pues porque para empezar afecta a la creación de contenido.
Gracias a estos modelos generativos podemos generar texto que antes se tardaba en 1 hora en realizar, pues ahora se pueden hacer en 5 segundos. Más 2 minutos para leerlo y ver si estamos de acuerdo o no. Con lo cual estamos generando información y la información es poder. Ya esto es una razón muy importante para que esto se quede. Pero es que no se queda aquí, va a otros campos todavía más importantes. Tenemos el caso de la medicina. La medicina está teniendo avances espectaculares gracias a la inteligencia artificial. Y yo puedo destacar 3 campos muy importantes. El primero, la sanidad de los hospitales. Ahora en muchos hospitales el triaje de urgencias lo hacen modelos de inteligencia artificial. Hay muchos médicos ahora mismo que están teniendo ayuda de modelos de inteligencia artificial para tomar decisiones críticas. Al fin y al cabo, el médico siempre es el último en tomar esa decisión, pero los modelos están ayudando a hacer más fácil el trabajo a los médicos. Y son capaces de diagnosticar o encontrar enfermedades en radiografías, resonancias magnéticas y otro tipo de técnicas y análisis para saber qué puede tener mal o enfermo el paciente. Esto ya es muy importante, pero es que además de en la sanidad está afectando a la farmacología. Modelos como AlphaFold, que es un modelo que es capaz de predecir la estructura tridimensional de las proteínas, ha abierto un campo enorme en el mundo de creación de medicamentos para personas, específico. Se dice que este modelo, AlphaFold 2, ha avanzado a la humanidad 200 años. Antes, para saber cómo era una proteína, se necesitaba 1 año de trabajo continuo de un laboratorio. Ahora, todas las proteínas que se conocen su forma tridimensional. Esto hace que podamos dar medicamentos con la proteína que necesita cada persona porque ya la conocemos. Y sé de buena tinta que ya hay medicamentos que están en proceso de validación que han sido desarrollados gracias a AlphaFold 2. Y luego la neurología también se ha visto afectada por esto y de forma muy interesante porque entender cómo funciona una red neuronal artificial está sirviendo para entender cómo funciona nuestro cerebro. Y entender cómo funciona nuestro cerebro nos permite hacer modelos de inteligencia artificial todavía mejores. ¿Veis lo que está apareciendo aquí, no? Es un círculo virtuoso que lo que hace uno es aumentar la velocidad del otro y el otro aumenta la velocidad del uno. Con lo cual, el avance en neurología en los próximos años va a ser espectacular. Aún así, si la medicina no es del todo importante, bueno, podemos hablar de temas más subjetivos, y es el arte. Hay muchos debates ahora mismo de si lo que genera la inteligencia artificial es arte o no. Estas 3 imágenes que veis están generadas por Flux, que es un modelo generativo de inteligencia artificial. Y me imagino que cuando apareció la fotografía hace 100 años, había un montón de debate entre los artistas si la fotografía era arte o no. Lo que está claro, ahora mismo no hay mucha duda de si es arte o no. Y si para alguna persona la fotografía no llega a ser arte, la fotografía sí que abrió la puerta a un arte nuevo, que es el cine. Pues ahora mismo va a pasar algo parecido. ¿Que lo que genera un modelo generativo de imágenes es arte o no? Pues podemos discutirlo. Pero abre la puerta a nuevas artes y a nuevas herramientas que los artistas pueden utilizar para romper esa barrera de la belleza. El CEO de OpenAI, el creador de ChatGPT, Sam Altman, dijo hace unos meses que estamos muy cerca de que el cine se convierta o se parezca mucho a los videojuegos y que los videojuegos se convierten en algo que todavía no podemos imaginar. Yo estoy deseando saber qué es eso, pero está claro que vamos avanzando y vamos a tener nuevas formas de arte. Aún así, el arte es subjetivo, pero puede afectar la inteligencia artificial a otros campos como la finanza, que al final es lo que manda el mundo. Puede ser el poder de la información, la medicina o el arte, al final lo que manda es el dinero. Y se dice ahora mismo que entre el 60 y el 70% de los movimientos en bolsa que hay ahora mismo están fomentados o realizados por modelos de inteligencia artificial. Además, si no sois mucho de entrar en bolsa, de invertir en bolsa, si vais a comprar una casa, es muy probable que el banco esté decidiendo si os dan o no os dan esa hipoteca en función de la evaluación que un modelo de inteligencia artificial os ha hecho sobre vosotros para predecir cuán de probable es que devuelvas o no esa hipoteca. Y bueno, si ya estáis con la casa pagada, podemos pensar también que la inteligencia artificial va a reducir el coste de muchos procesos. Reducir el coste hace que aumente el margen de beneficio o que seamos más competitivos y ganemos más cuota de mercado respecto a nuestros competidores. Como podéis ver, estamos ante una tecnología que es completamente transversal.
Esto es una ola que viene y que va a romper por un lado. Y las olas, en el momento en el que rompen, rompen del todo. Y llegan al final a la orilla rotas. Entonces estamos ante la integración, o sea, la integración de la IA va a ser inevitable. Hay que integrarla. De la misma manera que no pudimos evitar integrar los ordenadores o no somos capaces de no trabajar con Internet. Hay que integrarlo. Pero no hay que integrarlo por integrarlo. Al fin y al cabo esto es una herramienta y hay que implementarlo cuando tenga sentido. No hagamos un boli ahí porque a lo mejor no tiene sentido. Pongamos los pies en el suelo y hagámoslo en aquellos sitios en los que nos aporta un beneficio. De la misma manera, no invirtamos en aquellos modelos que no están claros. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer desde el PMI es, como gestores de proyecto, ¿debemos utilizarla? Y yo os tengo que decir, por supuesto, hay que hacerlo porque esto nos va a permitir ser más eficiente. ¿Pero cómo? Bueno, desde el Instituto de Gestión de Proyectos o el PMBOK dice que hay una herramienta muy buena para gestionar la incertidumbre. Porque esta tecnología en realidad está generando incertidumbre. Yo creo que ni yo ni nadie sabe cómo será el mundo de dentro de 5 o 10 años. Entonces, ¿cómo se gestiona la incertidumbre? Pues con la gestión de riesgos. Es una herramienta idónea para hacer este tipo de gestiones. Yo, como formador de riesgos dentro de MixOPQ, lo que le digo a mis compañeros es que para saber si una cosa es un riesgo o no, hay que utilizar esta frase, y si encaja es que es un riesgo. Y en este caso podríamos decir que a raíz de la aparición de toda esta nueva tecnología de inteligencia artificial, muchos riesgos, como problemas de confidencialidad, problemas de control y un largo etcétera, y oportunidades de procesos más baratos, eh, eh, tener más capacidad de decisión y otro largo etcétera, pueden ocurrir y esto impactará en función de cómo sea nuestro proyecto o nuestro objetivo, o nuestros objetivos. La gestión de riesgos es un ciclo y así lo dice el PMBOK. Hay que empezar planificando en la gestión de riesgos. Hay que decir cuáles van a ser nuestros objetivos, qué tipo de estrategias vamos a hacer. Y una vez está la planificación de riesgos asentada y impactada, lo que hay que hacer es identificar los riesgos. Esto es donde nos centraremos hoy, en identificar riesgos en posibles casos de estudio. Y tras un análisis cualitativo y cuantitativo, que hoy no vamos a entrar porque depende mucho del objetivo de la empresa, hay que implementar una estrategia. Esas estrategias pueden ser evitar el riesgo, si es un riesgo, transferir el riesgo, mitigar el riesgo, escalar el riesgo o aceptarlo, ¿no? Y en el caso de las oportunidades, se pueden aceptar o no que te ocurran, puedes explotar la oportunidad para que pase sí o sí, que será el objetivo de hoy, explotar todas las oportunidades, compartir la oportunidad, porque no la vas a transferir, tú también quieres tu parte del pastel, promover para que aumente su probabilidad o el impacto que tiene esa oportunidad, o escalarlo si está fuera de tus competencias, hacer que esa oportunidad se aproveche dentro de tu organización o dentro de tu empresa, de tu producto. Entonces, teniendo esto claro, vamos a la chicha del webinar de hoy. Yo lo que voy a proponeros es 5 escenarios genéricos en los que todo el mundo más o menos se puede sentir identificado, en donde hay un problema. Porque aquí la base de todo es un problema o un proceso que se puede mejorar. Y yo os voy a proponer una herramienta impulsada por inteligencia artificial que puede o no solucionar el problema. Esto ya depende de vuestro proyecto o vuestra organización. Entonces lo que hay que hacer es evaluar esa solución y yo voy a proponer para evaluar esa solución la gestión de riesgos. Porque aquí vuelvo a decir, la inteligencia artificial es una herramienta que hay muchas veces que dicen, ¿cómo implemento la inteligencia artificial? Y me invento el problema. Esa no es la idea. La idea es partir siempre del problema. Voy a hablar de casos genéricos y de herramientas genéricas. No me voy a meter en herramientas concretas, ya que estamos en un mundo que evoluciona muy rápido y no tiene sentido que hable de un programa u otro programa de inteligencia artificial. Lo que quiero es que veáis la dinámica, el mecanismo de inteligencia artificial que hay detrás y cómo ese mecanismo ayuda al problema. Luego, esta herramienta se podría crear dentro de la empresa o se podría buscar a un tercero que o la desarrolle o que la implemente si ya la tiene creada. La idea es el concepto, lo que quiero aportar hoy aquí. Entonces, el primer caso lo he hecho para que todo el mundo se tiene que sentir identificado y es la creación de texto.
Un problema que todo el mundo tiene es que pues, el equipo de trabajo pierde mucho tiempo creando documentos, textos, escribiendo mails, bueno, el día a día nuestro. Y esto se puede solucionar implementando modelos de lenguaje. Hay muchísimos. Está ChatGPT, que es el más conocido, pero está Claude, Llama, Mistral, Gema, bueno, no, podría no parar diciendo modelos. Y lo bueno de esto es que gracias a esta competencia, que a base de quemar dinero, porque están quemando dinero a unas velocidades enormes, están creando todos los días un modelo que es mejor que otro. Y aquí será vuestra propia organización o el propio proyecto el que tenga que decidir si implementa uno u otro y cuál implementa en base a las condiciones de su organización. Pero bueno, a raíz de implementar un modelo de lenguaje dentro de mi proyecto de organización, lo que puedo hacer es reducir mucho el tiempo de actividades de bajo valor, como escribir mails o redactar mons, que se pierden bastante tiempo, haciendo que las personas de valor inviertan tiempo en actividades de valor. Esto es un impacto considerable. Otra oportunidad que tenemos a raíz de implementar estos modelos de lenguaje es que podemos reducir costes. A hacer los procesos más cortos necesitamos menos tiempo. Esto hace que nos cueste menos y esto hará que seamos más competitivos. Otra oportunidad y otro impacto a tener en cuenta. Y otra cosa que podemos hacer, o sea, otra oportunidad que aparece, es que podemos generar borradores de alta calidad o de mayor calidad que si los tenemos que hacer a mano, si nos dan un día para poder desarrollar 5 posibles soluciones o 10 posibles soluciones para un problema que tenga nuestro proyecto, si lo tenemos que hacer a mano, pues podemos profundizar muy poco. Pero si tenemos estos modelos de lenguaje, tengo una herramienta para hacer estos borradores de mayor calidad. Lo que hará posteriormente, que cuando se haga esa reunión para tomar decisiones, se haga con una información pues, más detallada y de mejor calidad. Están las oportunidades, pero también están los riesgos. Normalmente estos modelos de inteligencia de generación de texto están ejecutados en servidores de terceros. Esto puede hacer que la confidencialidad de la empresa esté en peligro, corra riesgo. Otra cosa, otro riesgo que puede aparecer es que podemos dar como buenos directamente el resultado que me genera ese modelo, haciendo que el producto o el resultado que le ofrezco al cliente es genérico, no es de peor calidad, porque lo ha hecho una máquina de forma genérica. Y otro riesgo que puede aparecer es que estemos utilizando respuestas como correctas que son incorrectas de verdad, haciendo que se trabaje con información falsa. Y aquí quiero hacer especial hincapié. Los modelos de lenguaje hacen una lista de palabras probables y la ponen en función de la probabilidad, con lo cual la salida que dan es verosímil, no real. Con lo cual, podemos dar por buenas cosas que son bastante verosímiles, pero que son falsas. Y si yo, por ejemplo, tengo que diseñar un puente y necesito buscar el coeficiente de dilatación del acero para desarrollar ese puente, si yo utilizo este modelo de lenguaje, es probable que esté utilizando información falsa. Si no la he contrastado y diseño todo el proyecto con ese dato falso, cuando yo construya el puente y me dé cuenta que el coeficiente de dilatación es completamente distinto, el coste de esa equivocación es muy grande. Por lo tanto, es un riesgo muy considerable utilizar estos modelos como buscadores. ¿Cómo podemos mitigar esto? Pues para mitigar la fuga de información, lo primero hay que tener protocolos y políticas de seguridad claras. Intentar ejecutar estos modelos de generación de texto en entornos seguros. Si no pueden ser dentro de nuestra empresa, pues en proveedores de confianza, ya sea Amazon, Google, Microsoft, con el pago de suscripción. Luego, en boca cerrada no entran moscas, así que no digamos nada a estos modelos de lenguaje que no queramos que pudiera conseguir un tercero. Y por último, tener a la plantilla formada para que no sepa lo que puede o no decir a estos modelos de lenguaje. Para no disminuir la calidad de los modelos, hay que tener en cuenta o hay que intentar que el responsable de un producto siempre sea una persona. Hay que evitar que sea una máquina. He escuchado por activa y por pasiva que si una persona es uno y una inteligencia artificial es uno, la suma de persona más inteligencia artificial es 2,5. Se potencian muchísimo. Con lo cual no hay que ver estos modelos como sustitutos de las personas, sino como potenciadores de las personas.
Y viéndolo de esta forma, que es la forma correcta, que es una cosa que me han dicho mucha gente de alto nivel, es como vamos a sacar el mayor partido o el mayor provecho a estas tecnologías. Y luego, y aquí este es un fallo que cometo yo también, pero hay que intentar evitarlo, es no utilizar los modelos de lenguaje como buscador. Es muy cómodo preguntar a estos modelos cualquier cosa, pero lo dicho, dicen información, hacen textos verosímiles, no reales. Y además les damos, por no sé por qué, un sesgo de veracidad, de me lo ha dicho ChatGPT como si fuese veraz, cuando lo que dice ChatGPT no tiene por qué ser cierto. De hecho, lo pone en un disclaimer cuando escribes en él. Pero me lo ha dicho el ordenador, lo consideramos como veraz y como real y no tiene por qué ser así. Por eso, si lo utilizamos como buscador, siempre luego hay que buscar la fuente de la información. O buscar otras fuentes que sean fiables. Y una cosa que se puede hacer para hacer más veraz estos modelos es implementar un RAG. Que ahora voy a explicar lo que es un RAG, que sería el siguiente caso. El siguiente caso, que yo creo que también muchas organizaciones o compañías se pueden sentir involucradas o apeladas, es que tienen muchísimos procedimientos, muchísimas lecciones aprendidas y al final no se están utilizando, porque es un mar de información que está cogiendo polvo, porque es tan difícil encontrar esa información que ahí está, que no se saca provecho. ¿Y qué se puede hacer para evitar este problema? Pues se puede implementar un RAG. Como os he prometido que os iba a explicar lo que era un RAG, aquí va la explicación. Imaginad que yo le pregunto a ChatGPT en cuántos proyectos de los últimos 5 años Mixopcube ha creado una estructura PMO desde cero. Estoy seguro al 100% que ChatGPT no me va a dar esta información, como es lógico. Pero si yo se lo pregunto a un RAG, lo que hará el RAG es coger la pregunta, buscar en la base de datos información que puede ser relevante para responder a esa pregunta, la recupera y la empaqueta en un paquete en donde está la pregunta del usuario, donde está la información relevante para responder esa pregunta y un conjunto de reglas como no te salgas de la información, termina el texto con una pregunta. Bueno, diferentes reglas que el que haya desarrollado el RAG quiera que el RAG, como que sea la personalidad de ese RAG, y ese paquetito se envía a un modelo de lenguaje como pudiera ser ChatGPT. ChatGPT, con toda esa información, pues es capaz de responder de forma más real porque tiene la información dentro del prompt o de la frase de la pregunta que se le ha hecho a ChatGPT. Esto además tiene un plus añadido, una ventaja añadida, y es que los RAG normalmente tienen un enlace a toda la información en la que se ha basado ChatGPT, con lo cual se puede ir directamente a la fuente. Y además podemos estar dialogando con esos procedimientos, esas lecciones aprendidas que tiene nuestra empresa. Se resume como que un RAG es un modelo de lenguaje con acceso a una base de datos que se ha ajustado previamente y con reglas preestablecidas. Esto, no sé si habrá mucha gente que lo conozca, pero el PMI tiene el PMI Infinity. El PMI Infinity no deja de ser un RAG. Es un modelo de lenguaje que tiene la base de datos del PMBOK y por lo tanto la información que da pues, está consolidada y basada en el PMBOK. Bueno, ¿qué oportunidades nos da implementar un RAG propio? Pues bueno, nuestros colaboradores y todo nuestro equipo puede acceder a la información interna haciendo que sea mucho más fácil acceder a ella y estemos trabajando todos según el procedimiento y podamos poder aprovechar esas lecciones que ha tenido nuestra empresa a lo largo de la historia. Y otra oportunidad que nos da implementar un modelo RAG en nuestra empresa es poder acceder a la información de forma fiable, de forma más fiable que un LLM genérico, haciendo reduciendo el riesgo del uso de información errónea. No la quita, solo la reduce. ¿Qué riesgos asociados hay? Bueno, al fin y al cabo, esa información va a la información el prompt que le estamos enviando o la pregunta va al modelo de lenguaje. Con lo cual, la propiedad intelectual de la empresa puede verse comprometida, porque al fin y al cabo estamos enviando los procesos internos y las lecciones aprendidas a estos modelos de lenguaje. Y además, esto no evita que el LLM pueda seguir alucinando. Se reduce el riesgo, pero el riesgo sigue estando. Es un riesgo secundario, haciendo que el texto no sea fiable al 100%. Y hay que seguir teniéndolo en cuenta. ¿Cómo podemos mitigar estos riesgos?
Pues podemos, como antes, tener proveedores de confianza y políticas de privacidad pues fuertes. Otra estrategia de mitigación que se puede hacer es usar anonimizadores. Un anonimizador lo que haría es que cuando se le envía el paquete a ChatGPT, lo que hace antes es cambiar todos los nombres por otros. Donde pone María pone Pepe, donde pone Roberto pone José. Y todos los números de teléfono los cambian por otros falsos, las direcciones también las cambian por otras que son falsas. De esta manera, lo que le llega a ChatGPT es información ficticia y va a responder en función de esa información ficticia. Y cuando va a responder, antes de que le llegue la respuesta al usuario, el anonimizador vuelve a cambiar todos los nombres, todas las direcciones y todos los números. Con lo cual, donde ponía Pepe vuelve a poner María, donde pone Marcos vuelve a poner Roberto y así sucesivamente. Con lo cual, la información sigue siendo veraz y el modelo de lenguaje no ha accedido a esa información confidencial. Luego, otra cosa que se puede tener en cuenta es utilizar soluciones híbridas en las que un tipo de información más importante o más confidencial se utiliza con bases históricas, con bases de datos como toda la vida, y la información más del día a día pues se utiliza con estos modelos de RAG. Bueno, este es el segundo caso, ahora vamos al tercero. Y el tercero consistiría en una empresa que tiene muchos clientes y no es capaz de entender sus necesidades y no es capaz de identificar las acciones de sus clientes. Aquí lo que se puede implementar es un modelo de segmentación de clientes. ¿Cómo funcionaría esto? Pues en base a una serie de datos que tengo yo de mis clientes, como por ejemplo el tiempo que pasa en nuestra plataforma o en nuestro servicio, el poder adquisitivo, en qué zona geográfica está, su sexo y un sinfín de datos que tenga, pues soy capaz de clusterizarlo o agruparlo en un grupo de clientes en concreto. Sería un poco como lo de los puntos azules y rojos que os he puesto al principio. Pues lo mismo, pero en vez de depender de una variable X y una variable Y, pues serían esta infinidad de parámetros que tenga yo de mis clientes. Si yo me meto en Netflix, estoy seguro al 100% que lo que veo es completamente distinto a lo que veis cada uno de vosotros. Al fin y al cabo, la segmentación de clientes es lo que utiliza Netflix para recomendarnos las series y películas. Y no solo el producto que nos recomienda, sino la portada que nos pone Netflix para cada una de sus películas o series, también forman parte de esa segmentación. Amazon, para recomendarnos productos, hace exactamente lo mismo y cuando recibimos ofertas de cualquier producto en el correo electrónico o directamente en el supermercado, suelen estar basados en el segmento que nos ha puesto esa empresa en concreto. Se dice que estos modelos de segmentación o de recomendación, también pueden llegar a ser modelos de recomendación, son los más rentables por euro invertido dentro del mundo del campo de inteligencia artificial. Con lo cual, es muy interesante tenerlos en cuenta a la hora de ver si los implementamos o no. ¿Qué oportunidades nos da implementar un modelo de segmentación de clientes en nuestra empresa o proyecto? Pues podemos dar un servicio más personalizado, haciendo que los clientes estén más contentos. No hay nada más que hablar, un cliente contento es lo más importante para cualquier compañía. Otra oportunidad sería que podemos anticiparnos a los deseos de las acciones de los clientes y acciones de los clientes, haciendo que optimicemos resultados. Imaginad que dentro de un segmento, el 20% del grupo de ese segmento está empezando a comprar un producto o está empezando a hacer cosas. Pues yo, al otro 80%, ya sé que van a tirar por ahí y puedo anticiparme al 80% de los miembros de ese segmento. Luego, otra oportunidad que me puede dar implementar modelos de segmentación de clientes es que podemos hacer estrategias específicas para cada perfil de usuario, haciendo que sean mucho más eficientes todas las estrategias que hagamos. Con, lógicamente, un objetivo o una oportunidad o un impacto que nos gustaría implementar. Pero aún así hay riesgos asociados. No solo son oportunidades, también hay riesgos. ¿Qué riesgos puede haber? Pues estar utilizando los datos de los clientes mal, haciendo que la privacidad de los clientes esté comprometida y podamos llegar a tener problemas después. Otro riesgo es que estemos incumpliendo algún tipo de regulación, desde el GDPR o al IA Act, haciendo que podamos llegar a tener sanciones legales, que lógicamente es algo que queremos evitar. ¿Cómo podemos mitigar este tipo de riesgos? Pues bueno, el primero es, como siempre, tener políticas de privacidad robustas, tener la información de nuestros usuarios
en sitios restringidos y que no pueda haber filtraciones. Y luego, muy importante, es tener la aceptación firmada, el consentimiento explícito de los usuarios de que podemos usar sus datos. Luego, otra cosa que que puede evitar mucho o mitigar el riesgo es anonimizar los datos siempre que sea posible. Como curiosidad, para cuando se hacen estudios o modelos de inteligencia artificial en el campo de la medicina, hay dos equipos. Un equipo que se encarga de anonimizar los datos, los historiales clínicos de los pacientes, y otro equipo que se encarga de hacer el modelo de inteligencia artificial. De esta forma, el equipo que hace el modelo no puede acceder a la historia de los pacientes y el equipo que anonimiza el historial clínico de los pacientes no puede conseguir esa información privilegiada que tendría ese modelo en concreto. Con lo cual, de esta forma, estamos dando una barrera y aumentando esa confidencialidad y protección a nuestros pacientes, o en este caso, pacientes o clientes. Entonces, si no necesitamos saber el nombre y el DNI de los usuarios, pero queremos tener la cartografía de nuestros clientes, pues a lo mejor simplemente poniendo puntos dentro de un mapa es suficiente sin saber quiénes son en concreto, si es posible. Y luego, otra estrategia de mitigación es, y esto es porque es un campo muy complicado, os recomiendo consultar a expertos legales especializados en inteligencia artificial para asegurarnos el cumplimiento continuo. El IA Act es algo muy nuevo, se ha aprobado, no tiene, hace como mucho 6 meses, y es muy confuso, la gente no lo entiende, los expertos en inteligencia artificial no saben cómo se va a aplicar. Yo la he mirado y es bastante complicada, por lo tanto, tener un apoyo de un experto es importante cuando queramos hacer un modelo que impacte a información relevante de usuarios. Bueno, si nos vamos al cuarto caso de estudio, podemos hablar de una empresa que ve que está perdiendo muchísimos recursos en ofertar proyectos que cuando ya ha hecho el caso de estudio o el business case se da cuenta que no es rentable, que está dedicado muchos recursos para algo que al final no le va a sacar ese rendimiento. ¿Qué se puede hacer? Pues se puede crear un modelo, la empresa puede crear, o la organización puede crear un modelo que prediga el coste y los beneficios de un proyecto y de esta manera puede priorizar y dedicar más tiempo a los proyectos que vayan a ser más rentables. ¿Cómo funcionaría? Pues imaginad que tengo un proyecto y hago un predictor que basándose en la duración del proyecto, el número de equipos, las técnicas que se van a utilizar, la época del año y todos los datos que nos podamos imaginar, pues me den un resultado. Esto se puede parecer a lo de la temperatura del año que os conté al principio. En vez de tener el día del año, pues tengo todas esas variables y en vez de predecir temperatura, pues predigo costes. ¿Qué ventajas me puede dar esto? Pues mira, si lo podemos, para empezar, podemos realizar estimaciones muy rápidas de los costos, dedicando todo el esfuerzo a aquellos proyectos más rentables, aumentando la efectividad de esfuerzo del equipo, cosa deseada por cualquier compañía. Pero aún así, hay riesgos asociados. ¿Qué riesgos pueden ser? Pues no tener acceso o no tener suficientes datos que me permiten hacer un modelo de estas características, trabajando entonces con un modelo de baja calidad que al final incluso me puede llegar a despistar. Luego, podríamos también, si hacemos un modelo muy bueno, es crear una dependencia enorme a ese predictor, haciendo que la compañía pierda esas capacidades dentro de los miembros del equipo, y si algún día el predictor falla por cualquier razón o porque hay un cambio de técnica o etcétera, la compañía no tiene esa capacidad entre sus recursos humanos. ¿Cómo podemos mitigar estos riesgos? Pues para empezar hay que implementar una cultura del dato. La cultura del dato había que haberla implementado hace ya 20 años cuando apareció Internet, porque da mucho valor y no solo permitirá hacer herramientas de inteligencia artificial en el futuro, sino que ayuda a la dirección a tomar decisiones estratégicas para la compañía. Con lo cual, esto es una tarea pendiente para más cosas, pero para la inteligencia artificial todavía más. Tener una cultura del dato pues, puede permitir hacer este tipo de modelos. De la gente que conozco que ha implementado modelos de este tipo,
Todos dicen que el 80% del tiempo que dedican a desarrollar este modelo es a limpiar y a trabajar los datos porque en los campos la gente ha rellenado información de su padre o de su madre. O la información no es fiable. O la gente cuando rellena el campo uno ha entendido una cosa y otra. Con lo cual, esa información es difícil de utilizar. Pero bueno, si trabajamos esa cultura del dato pues, y tenemos datos fiables, pues podemos mitigar este riesgo. Luego, otra forma de mitigar este riesgo es utilizar técnicas de aumentación de datos, ya sea creando extrapolaciones entre proyectos o creando nosotros mismos casos ficticios con estudios reales, pero el caso sería ficticio, para rellenar aquellos huecos en los que creemos que no tenemos suficientes datos para hacer ese modelo y queremos que sea representativo. Imaginad que tenemos muchos historial de proyectos de más de un año de duración, pero vemos que solo tenemos 2 o 3 de proyectos de solo 6 meses. Pues podríamos crear una decena de proyectos de 6 meses y de esta forma el modelo tiene más ejemplos para llegar a hacerse esa idea de cuánto puede costar un proyecto en función de los datos de entrada. Luego, para evitar esta dependencia, hay que fomentar una cultura de análisis crítico y hacer todos, basar nuestras toma de decisiones no en un solo recurso o en una sola fuente, sino tener diferentes fuentes para que las decisiones que tengamos siempre sean pues más sólidas y tengan más fundamento. Bueno, y ya nos iríamos al quinto caso, que sería una empresa que tiene muchas máquinas operando y a pesar de que sigue el plan de mantenimiento de forma estricta, sigue teniendo paradas imprevistas por diferentes errores que tienen las máquinas. ¿Cómo se puede mitigar esto? Pues se podría considerar implementar un modelo de mantenimiento predictivo. ¿Cómo funcionaría esto? Pues imaginad que tengo una máquina que funciona pues, en mi fábrica con su entorno real. Y yo lo que haré es un predictor, un modelo que prediga cómo funciona esa máquina en función del estado de la fábrica e incluso de datos de la propia máquina. Pues temperatura, velocidad de trabajo, los consumibles que esté teniendo ahora mismo la máquina, las vibraciones, la tensión eléctrica que le esté entrando a la máquina. Bueno, podemos poner un montón de datos y prediga cómo está funcionando la máquina, una variable que, por ejemplo, la temperatura de salida del producto o cualquier variable que considere que sea relevante en medir para que me pueda decir si la máquina funciona o no. Si he hecho un buen modelo, la máquina y el predictor tienen que funcionar exactamente igual y yo puedo estar tranquilo. Pero en el momento en el que hay una diferencia, puedo comparar, me puedo fijar y puede ser por un problema del modelo, que si un modelo, pues eso no estaba contemplado, o puede de verdad haber un problema en la máquina, con lo cual puedo prestarle atención y prever problemas más graves. ¿Qué oportunidades me da esto? Pues bueno, puedo reducir el tiempo de inactividad del producto, evitando el mantenimiento innecesario, porque yo sé que la máquina está funcionando bien, si me lo dice el modelo predictivo, haciendo que la máquina sea mucho más productiva, que al fin y al cabo es el objetivo de cualquier máquina, ser producir. Y todo tiempo de parada es tiempo de desaprovechado. Luego podemos aprovechar o optimizar los recursos o consumibles de las máquinas, ya que hay muchas veces que cambiamos simplemente por cambiar, pero si lo cambiamos cuando el modelo predictivo empieza a decirme que está fallando, pues estoy optimizando esos consumibles. Y luego, otra oportunidad que podemos sacar a raíz de implementar estos modelos de mantenimiento predictivo es que podemos evitar incidencias mayores al anticiparnos a problemas graves, reduciendo los costos de reparación. Tiene oportunidades y, como siempre, hay riesgos asociados. El modelo puede ser no suficientemente preciso y nosotros, estando confiados, pues podemos no ver incidencias que luego a la larga pueden ser graves y caras. Por lo cual, hay que estar seguros de que ese modelo va a ser suficientemente fiable. Y luego puede haber otro riesgo asociado que sería que estemos olvidándonos, estando tranquilos con este modelo, nos olvidemos de un tipo de mantenimiento que llega a ser obligatorio, haciendo que, pues desde garantías o no sean válidas o tengamos responsabilidades legales por no hacer mantenimiento obligatorio. ¿Cómo podemos mitigar este tipo de riesgos? Pues bueno, para empezar es
si vamos a hacer un modelo de este tipo, pues trabajar con los datos históricos de la máquina, pues que sean de alta calidad, utilizar sensores buenos y actualizar el modelo de forma continua, porque la forma de funcionar de la máquina va evolucionando en función del tiempo. Y luego hay que asegurar que el equipo con el que estamos trabajando esté capacitado para trabajar con este tipo de tecnologías, esté bien formado y que no nos olvidemos del mantenimiento obligatorio. Si es obligatorio, hay que hacerlo, porque es obligatorio y no hay más. Por lo cual, de esta forma, evitaríamos esos problemas. Bueno, ya hemos terminado los 5 casos de estudios y entonces yo ahora lo que os propongo es que penséis problemas que tenga vuestra compañía, vuestro proyecto, vuestra organización y si hay algún mecanismo de inteligencia artificial que pueda ayudaros, que pueda permitir ser más eficientes. A lo mejor así de repente os puede costar pensarlo, pero yo os voy a enseñar cómo podemos, simplemente modificando 2 cositas, lo que os he contado, darle un valor completamente nuevo. En el primer caso, podemos hacer, en vez de un modelo que prediga el coste de un proyecto o la rentabilidad, a cuánto va a durar el proyecto. Esto sería muy parecido a lo que presentó en el webinar Jesús Gil, el doctor Jesús Gil, en el webinar de gestión de proyectos 4.0. Simplemente cambiando la variable de predicción de ese modelo, pues conseguimos un valor completamente nuevo. Otra cosa que podemos hacer, cambiando simplemente un poquito lo que hemos hablado hoy, es que en vez de hacer un rack de la base de datos de la empresa, lo que podemos proveer o dar a nuestros clientes es un manual de usuario en rack. De esta forma, nuestro cliente es capaz de sacar el máximo jugo a nuestro producto, haciendo que esté más contento y lo utilice, porque es mucho más fácil usarlo y al saber usarlo, pues se va a quedar y va a utilizar nuestro producto en el futuro. Si pensamos en la segmentación, podemos, en vez de segmentar clientes, podemos segmentar proveedores, dándole o ofertando o pidiéndole información a esos proveedores que están en un segmento u otro según nos interese. Y podría ser bastante interesante. Y luego, en vez de hacer un mantenimiento predictivo, podemos hacer una producción predictiva. Imaginad que nosotros vendemos una nueva placa solar que consideramos muy eficiente y hay una persona que tiene un terreno con un montón de placas solares y las tiene instaladas desde hace 3 años. Una forma de demostrarle que nuestra placa solar es mucho mejor que la que tiene él antes, le podemos crear un modelo virtual de nuestra placa nueva, ponemos los sensores dentro de su campo y le estamos diciendo cuánto está produciendo, cuánto hubiese producido nuestra máquina si está ahí, ya que es el modelo. De esta manera, el propietario del campo, teniendo la información de lo que producen sus placas solares que tienen instaladas y las que le estamos proponiendo nosotras, pues puede ver si le renta o no le renta. Como podéis ver, es la misma estrategia, la misma idea, pero cambiando el punto de vista, el valor generado es completamente distinto. Así que como gestores de proyecto tenemos que buscar la eficiencia. Mayor eficiencia quiere decir menores costos, más margen y terminar a tiempo. Y la inteligencia artificial nos puede ayudar a ser mucho más eficientes. Las oportunidades son infinitas y aquí quiero volverme a ir al pasado, a esa época, a esos años 2000, entre 2000 y 2010. En aquella época jamás nos hubiésemos imaginado que iba a haber webinars como estos, no que iba a haber firmas digitales, que hacemos la declaración de la renta por ordenador, podemos controlar nuestra máquina de nuestra fábrica desde el móvil. Y en aquella época, en los 2000, ni siquiera nos lo podíamos imaginar. Pues ahora mismo estamos en un momento igual. No nos podemos imaginar cómo será el mundo dentro de 15 años, pero hay un montón de oportunidades y solo hay que imaginarlas. Yo aquí os he dado 9 ideas y si me pongo a pensar puedo sacar una decena más. Pero sé que eso solo es un 1% y me quedo, y creo que es demasiado, de todo lo que se puede hacer. Pero con lo que está avanzando la tecnología, bueno, la tecnología de dentro de 2 o 3 años, las posibilidades todavía son todavía mayores. Con lo cual, con todas las oportunidades que hay, simplemente hay que pensarlas. Y es un momento, pues es el momento de pensar, no de sacar ese rendimiento a esas ideas. Eh, Aún así, como os he comentado, no sabemos cómo va a ser el mundo dentro de 10, 15 años. Estamos en un momento de incertidumbre. Y es a lo que trae una nueva tecnología, incertidumbre.
Y lo que nos recomienda el PMBOK es, para la gestión de la incertidumbre, la gestión de riesgos. Si yo estoy preparado a todos los posibles riesgos que hay por implementar una tecnología dentro de nuestra empresa o dentro de nuestro proyecto, si pasa, estaré prevenido. Y de la misma manera, si he reconocido todas las oportunidades que hay, puedo trabajar en la dirección correcta para aprovechar esas oportunidades. Así que yo solo puedo terminar diciendo que implementéis inteligencia artificial, hacedlo de forma eficiente, no lo hagáis por hacer, se puede hacer de muchas formas y muchas formas bien, con lo cual hacedlo, pero no lo hagáis por hacer, hacedlo con cabeza. Nada más, pues muchas gracias por haber estado aquí y escuchar, y estoy aquí para si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias, Ricardo. Interesantísimo todo lo que has dicho. La verdad que da gusto que podamos aplicar la inteligencia artificial como una herramienta que nos ayuda. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si la tiene, abra su micrófono y lo escuchamos atentamente. Si no, yo avanzo con una pregunta, Ricardo. ¿Están utilizando ustedes la aplicación del PMI Infinity? Eh, yo la he usado un poquito, yo sé que algún compañero que otro también lo ha usado, pero no está normalizado el uso del PM Infinity dentro de nuestra organización ahora mismo. Ok, muchas gracias. No hay nada. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Estamos bastante tempranito, todavía son las 8. ¿Tú qué piensas, Ricardo, sobre, bueno, tú algo has comentado sobre las perspectivas que hay, pero ya saliendo un poquito del tema de justamente de específico de lo que hacemos nosotros como project managers, ¿qué es lo que piensas tú del desarrollo de la inteligencia artificial? Porque tú sabes que hay gente que piensa que en un futuro cercano tendremos una realidad como la de Terminator, ¿no? ¿Tú No, qué al piensas fin y al al respecto? cabo, sí, o sea, la inteligencia artificial o los modelos lo hacen las personas y las hacemos porque nos beneficia. No vamos a hacer una inteligencia artificial que nos mate. O sea, no tendría sentido que a un desarrollador se le ocurra eso, se le ocurriese eso. Entonces, lo que haremos, lo haremos para nuestro beneficio. Eso es lo que creo. Muy bien. Eres muy optimista, ¿eh? Sí. Luego está el problema de la competencia, de pues la geopolítica y la inteligencia artificial con geopolítica, y, pero bueno, yo creo que no pasará eso, o quiero creer que no. No, por ahí el miedo está en que avance tan rápido que de alguna manera nos supere, ¿no? Se genere un tipo de inteligencia o de conciencia que pueda estar por encima de la natural del ser humano. Que la premonición de que el mundo se va a acabar por nuevas tecnologías existe desde que el hombre Sí, es sí, hombre. Cuando totalmente. apareció el tren, decían que las personas que iban a entrar en el tren se iban a morir porque la velocidad era inasumible. Estamos hablando de 1800 y pico. Cuando apareció Internet, se decía exactamente lo mismo. Y bueno, Exacto. Yo pero yo estoy creo que es el convencido de eso miedo a también. la incertidumbre. Sí, Y quiero pensar que vamos a saber controlarlo. por supuesto. Eva, ¿quieres comentar algo? Que veo que tienes el micrófono abierto. No, ahí has silenciado. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Si no, Bueno, yo decir que el 10 de diciembre, si no me equivoco, mi compañera Loredana, también de MixOPQ, va a hacer un webinar también sobre gestión de riesgos en cronogramas, que va a estar muy interesante. Y si bueno, estáis invitados, por supuesto, a venir a todos los asistentes de hoy. Muy recomendable. seguramente. Bueno, nada, si no hay más preguntas, eh, damos por terminado el webinar. Te agradezco muchísimo, Ricardo. La verdad que ha sido un webinar interesantísimo. Ya
lo veré con más tranquilidad. Estos webinars de nuestro capítulo luego se suben al canal que tenemos en YouTube, así que lo pueden volver a ver. Y nada, muchas gracias a todos. Aquí estoy viendo el chat y todos dicen que es muy interesante, agradeciéndote, Ricardo. Así que nada, nuevamente muchas gracias y hasta la próxima entonces. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Adiós.